Buenas tardes, qué gusto de verlos nuevamente. Vamos a comenzar con nuestro estudio. Bienvenidos a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Les mandamos un abrazo, un saludo. Vamos a comenzar con nuestro estudio. Y por favor acompáñenme a la epístola del apóstol Pablo a Tito, donde estaremos meditando el día de hoy. Tito, capítulo 3, por favor. En la epístola del apóstol Pablo, Tito, capítulo 3, vamos a leer del 1 al 3. Vamos a ver qué nos dice el día de hoy. ¿Qué nos dice Dios el día de hoy por medio de su palabra? ¿Ya lo tienen todos? Tito, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Les voy a pedir que por favor se pongan de pie para leer esta porción. Por favor, pónganse sobre sus plantas de sus pies, los que puedan. Dice así la palabra de Dios: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Hasta ahí la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dejado para meditar en ella. Te pedimos que nos ayudes a entenderla y a comprenderla, Señor. Dame sabiduría, Señor, para que esta palabra pueda ser de edificación para tu iglesia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues nos encontramos con esta palabra. Siéntense, tomen asiento. Sí, perdón. Nos encontramos con esta palabra de Pablo a Tito. Y en este contexto Pablo le viene diciendo a Tito cómo debe de conducirse, qué es lo que debe de hacer dentro de la iglesia. Y si ustedes ponen atención, ahí en el capítulo 2, dice en el capítulo 2 de Tito, dice en el versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Está hablando de exhortar a los jóvenes a que sean prudentes, pero aquí hay algo importante en el versículo 7. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en las enseñanzas mostrando integridad, seriedad. Así que, ¿cómo le dice que tiene que hacer esto? Esta exhortación está hablando de exhortar a los jóvenes, de exhortar a los siervos a que se sujeten a sus patrones, a sus amos, pero le dice Pablo, muéstrate tú como ejemplo, porque ese es a veces donde fallamos. Ahí está la falla muchas veces en nosotros. Queremos o exhortamos a los demás a que hagan las cosas, pero nosotros mismos no las hacemos. Y esto es algo importante que quiero yo que meditemos, o más bien Dios quiere que meditemos en ello. Cuando queremos exhortar a alguien, pues primero necesitamos nosotros corregir nuestra vida, nuestro camino, nuestra forma de vivir, nuestra conducta, para poder exhortar a los demás, porque si no, entonces nuestra palabra viene a ser vacía. Nuestra autoridad muchas veces se ve desmoronada porque nuestro testimonio de vida o nuestra conducta no está de acuerdo a lo que estamos diciendo. Esto pasa muchas veces en la casa, ¿no? Nosotros los padres exhortamos a los hijos y les queremos enseñar un camino y les decimos, y de repente nuestra propia vida no está tan arreglada, nuestra vida no está tan de acuerdo a la voluntad de Dios.
Y los hijos lo notan. Y los hijos pueden notar eso en nosotros, ¿no? Dicen, no, pues mi papá no vive lo que está diciendo. Mi mamá no vive lo que está diciendo. Y entonces hay una distorsión de la verdad, ¿no? Porque predicamos una cosa, enseñamos una cosa, pero vivimos otra. Y a veces se nos sale de nuestro alcance. Pero esto es algo que a todos nos pasa. Porque somos seres humanos y aún no tenemos la perfección, aún no hemos llegado, porque dice Pablo, no que ya lo hayamos alcanzado, sino que proseguimos hacia ese supremo llamamiento. Cada uno de nosotros, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de Efesios? Estábamos estudiando Efesios y hablamos de que éramos un edificio en construcción, ¿se acuerdan? Éramos, o hablamos de que somos, Pablo nos compara como si fuésemos un edificio en construcción, es decir, una obra en construcción, una obra, decimos aquí, una obra negra cuando todavía no tiene los terminados, los acabados de ese inmueble, ¿no? Entonces nosotros como obra en construcción que somos, aún no hemos alcanzado esa totalidad, esa consumación, pero un día estoy seguro que lograremos y llegaremos a la estatura del varón perfecto como nos lo marca la Escritura. Si perseveramos en la fe, si nos mantenemos firmes, si le pedimos a Dios que nos ayude a cambiar aquellas cosas que no podemos cambiar. Porque ¿quién será capaz de ver sus propios errores? Solamente aquella persona que esté meditando en ello y que le esté pidiendo a Dios que le muestre sus errores. Porque la Biblia es como un espejo, ¿sabían? La Biblia es como un espejo que cuando venimos a ella, a leerla, nos muestra nuestros errores y nos muestra aquellas cosas en las que estamos mal. Dice nuestro texto que estamos leyendo, dice, recuérdales, dice Pablo a Tito, Tito, recuérdales, porque es muy fácil que se nos olviden estas cosas. Por eso dice Pablo a Tito, recuérdales. ¿Qué es lo que les tiene que recordar? Que se sujeten a los gobernantes y autoridades. En sí lo que está diciendo con esta palabra, que se sujeten, es lo que les está diciendo que les recuerde que tienen que obedecer a las autoridades. A las autoridades que están en nuestro país, pues tenemos que obedecerlas. Obviamente que cuando las leyes no estén en contra de lo que Dios ha dicho. Porque cuando las autoridades dictan leyes como el aborto, son leyes que están en contra de la palabra de Dios. Ahí no tenemos por qué sujetarnos, tenemos que ejercer discernimiento en las cosas que debemos sujetarnos y en las cosas que no debemos sujetarnos. Si contradice a la palabra de Dios, dice la Escritura que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces ahí no vamos a obedecer en las cosas que estén en contra de la palabra de Dios. Porque si Dios puso a las autoridades tendrían que dictar leyes conforme a la voluntad de Dios, no contrarias a su voluntad. Entonces cuando las leyes son conforme a la voluntad de Dios, tenemos que obedecerlas. Eso es de lo que está hablando. Por favor, vamos allá en su Biblia, acompáñenme a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, donde vamos a leer el versículo 1 y 2. ¿Alguien quiere darle lectura, por favor? A Romanos 13, versículos 1 y 2. Préstale si quieres el otro micro. Préndelo. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Sométanse toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué podemos ver en este texto de Pablo a los romanos? Dice, sométase, ¿cuántas personas? Toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿De dónde viene la autoridad? De parte de Dios. Las autoridades, ¿de dónde tienen digamos, su respaldo, su autoridad? De Dios. Porque dice, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, verso 2, de modo que quienes se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, resisten. ¿Y qué pasa con los que resisten a la autoridad? Acarrean condenación para sí mismos. Es decir, que aquellas personas que resisten a la autoridad, por ejemplo, en la sociedad, aquellas personas que están en contra de las autoridades, en contra de las leyes, están acarreando condenación para sí mismos y muchas veces no lo saben. Dentro de los hogares, cuando los hijos resisten a sus padres, que no quieren obedecer a sus padres, ¿saben qué están acarreando? Condenación para su vida. ¿Qué dice la Escritura? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Así que una persona, un hijo que resiste la autoridad de sus padres, está deshonrando a sus padres. ¿Cómo le va a ir a ese hijo? ¿Cómo le va a ir? Mal. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Porque los que resisten a lo establecido por Dios, a Dios resisten y acarrean condenación para sus propias vidas. ¿Quién quiere acarrear condenación para sus vidas? Levante la mano. ¿A quién le gustaría? ¿Quién dice, yo quiero acarrear condenación para mi vida? ¿Quién quiere? Nadie, ¿verdad? Todos queremos que nos vaya bien, todos queremos bendición de parte de Dios. Pues sométete, obedece. Algo tan sencillo, dice la Escritura, que Jesús, aunque fue hijo por lo que padeció, ¿qué aprendió? La obediencia. La obediencia. Cuando estaba en Getsemaní y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y dijo, pero no sea como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Y así tenemos que adoptar esa mentalidad nosotros. Sí, nosotros queremos ciertas cosas, sí, nosotros queremos cosas diferentes, pero que no se haga nuestra voluntad, que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque la voluntad de Dios para nosotros, la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿cómo es? Es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, ¿quieres que la voluntad de Dios esté sobre tu vida? Obedece. Hasta hay una canción, ¿no? Que oíamos cuando estaban chiquitos, del patito Juan. ¿Cómo dice? Obedece a tu papá, obedece a tu mamá. Y si lo haces, el Señor larga vida te dará. Entonces, tenemos que sujetarnos, no nada más los hijos, bueno, todos somos hijos, yo también tengo mis padres. Cuando yo estaba en mi familia, con mis padres, pues era rebelde. Yo fui un hijo rebelde, no me sujeté a lo que mis padres me decían, pero cuántas cosas me pasaron, que tuve que aprender de cosas, de situaciones que me pasaron a lo largo de la vida, que fueron tristes. Yo quería andar de vago en la calle con los amigos. A los 15 años me dieron un balazo. No entendí. A los 17 me dieron otro. ¿Qué necesidad había de que me pasaran esas cosas? Era Dios hablándome de alguna manera.
Era Dios mostrándome que mi conducta no estaba correcta. Y muchas veces así nos pasa. Tenemos que sufrir en carne propia las cosas, las consecuencias de nuestras acciones, de nuestra vida, para entender. Podemos tomar la sabiduría de Dios, aplicarla a nuestra vida y evitar todo eso. O podemos ser necios, insensatos y decir, no, yo quiero vivir así. Y entonces empezar a recibir todos esos males. Podemos el día de hoy cambiar nuestra vida si atendemos la voz de Dios y nos sujetamos a las leyes de Dios, a las leyes del Estado y a las leyes de nuestros padres dentro de nuestra casa. Cuando nosotros formemos nuestros hogares, ya haremos nosotros nuestras propias reglas. Dice entonces nuestro texto: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Lo segundo que vemos en el texto es que estemos dispuestos a toda buena obra, la disposición del corazón. Esto nos habla de una disposición, de tener un corazón bien dispuesto para servir a Dios. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Está dispuesto? ¿Mi corazón está dispuesto a servir a Dios? ¿El tuyo cómo está? ¿También está dispuesto? Porque hay mucha gente que hace las cosas por obligación. No las hace por disposición, por amor, porque las quiere hacer. No, tengo que hacerlas. Y las hacen las cosas de mala gana. A Dios no se le sirve de mala gana. A Dios se le sirve con amor, con prontitud, con un deseo. ¿Por qué? Porque nosotros, dice nuestro texto en el 3, porque nosotros éramos en otro tiempo insensatos. Nosotros éramos insensatos, éramos rebeldes con nuestros padres, no obedecíamos, estábamos extraviados, éramos esclavos de concupiscencias. Concupiscencias son deseos desenfrenados, éramos esclavos de deseos desenfrenados. Esclavos de deleites y de deleites diversos. Vivíamos en malicia, en envidia, nos aborrecíamos unos a otros, vivíamos en pleitos en nuestros hogares, nos peleábamos con nuestros hermanos, nos peleábamos con los vecinos, nos peleábamos con la gente. Se nos atravesaba alguien en la calle y nos peleábamos con la gente en la calle. Ahí íbamos manejando y alguien se nos hacía algo en la calle. ¿Qué traes? ¿Tú qué traes? Órale, vamos a darnos. Y nos bajábamos y queríamos darnos. Así éramos en otro tiempo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, en nuestra vida y su amor para con nosotros, nos salvó de esa manera de vivir, nos rescató. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No hicimos nada. Por su amor y por su misericordia nos rescató, nos salvó y nos trasladó al reino de su amado Hijo y nos perdonó aquella forma de vivir porque vivimos en ignorancia. Pero ya no estamos en ignorancia para seguir viviendo de esa manera. Ya no estamos en ignorancia para vivir de esa manera. Tenemos que tener disposición a las cosas de Dios. Usted para venir a la iglesia, usted tiene que estar dispuesto. Usted en la mañana tiene que levantarse tempranito pensando en que va a venir a la casa de Dios, va a venir a encontrarse con su Padre. No necesita que se le esté obligando, que se le esté diciendo. Usted solito tiene que estar dispuesto. ¿Dónde pongo? Voy a acomodar mis cosas, me voy a agarrar mi Biblia, una libretita para hacer mis apuntes, para ir llevando un orden, para llevar un crecimiento espiritual. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué se nos olvida? Pues porque nos falla la memoria y no anotamos. Pero tenemos que estar dispuestos a las cosas de Dios, dispuestos a toda buena obra, porque para eso fuimos creados.
La iglesia para eso fue creada, para que anduviéramos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Dios preparó estas obras de misericordia, estas obras de amor, para que nosotros las hiciéramos. Dice el versículo 2, que a nadie difamen. Es decir, que no estén hablando o no estemos hablando mal de la gente. Decimos nosotros, o decíamos, antes decíamos, no, pues es que nos gusta comer gente. ¿A poco no? Ustedes no decían eso. Pues, no les gustaba comer gente, éramos caníbales. Nos gustaba comer gente porque nos gustaba hablar mal de la gente. Nuestras conversaciones era para hablar mal de la gente, para comernos a fulano, a sutano, a mengano, para hablar, ya viste, dice que esto, dice que lo otro, y así eran nuestras conversaciones. ¿Y qué dice Dios? Que no difamemos a nadie. Si no nos constan las cosas, ¿por qué tenemos que estar nosotros divulgando cosas que no? Pero nos encanta a veces esa forma de vivir, de hacer leña del árbol caído y estar ahí dándole. ¿Ya viste que el hermano? ¿Ya viste la hermana? Uy, no viene a la iglesia, seguramente ya se fue al mundo. ¿A poco no empezamos a pensar así? Ya fuiste a decirle, ya fuiste a verlo, ya le dijiste, ya platicaste con él, ya le exhortaste, ya le animaste que vuelva. ¿No, verdad? Entonces, ¿por qué debemos ser así? Que a nadie difamen, dice. Que no sean pendencieros, es decir, que no sean broncudos, que no sean peleoneros. Hay personas que yo veo que tantito les, como dicen, les prenden la mecha y ya están ahí discutiendo. No, esto es así, asado, mire. Dice la palabra que no seamos así. Sereno, moreno, tienes que estar tranquilo, tranquila. La vida cristiana se vive en paz. Que no sean pendencieros, sino amables. ¿Cómo tiene que ser tu conducta? Amable. Que seas una persona amable. Eso es lo que nos dice el texto, que seas amable. Fíjense qué dice Filipenses. Vamos a Filipenses, capítulo 4, versículo 5. ¿Le das lectura, por favor? Filipenses, capítulo 4, versículo 5. ¿Qué nos dice este texto? ¿Quién lo quiere leer? ¿Alguien que se anime? Filipenses capítulo 4, versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vuestra gentileza sea conocida ¿por quién? Por todos los hombres, ¿verdad? El Señor está cerca. ¿Quién debe de conocer tu gentileza? Todas las personas. O sea que debes de ser una persona amable, gentil, que se vea, que se muestre. Y ahí si te pones a ver ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 10, dice, Colosenses capítulo 1, versículo 10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, para que andéis como es digno del Señor. O sea que usted y yo tenemos que vivir como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en nuestra vida espiritual para buenas obras, haciendo lo bueno. Ya vimos que éramos hacedores de maldad, hacíamos lo malo, pues ahora tenemos que revertir eso y hacer lo bueno. Ahí si tú pones atención en Tito capítulo 1,
en el verso 16, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios, dicen que conocen a Dios, hablan de Dios, pero con sus hechos, con su conducta, con su forma de vivir, lo negamos muchas veces. Que no sea nuestro caso que no sea nuestro caso, que sí, hablamos de Dios y decimos y nuestros hechos y nuestra conducta, ¿somos amables con la gente o estamos reprobados en esa conducta? Es una palabra que tenemos que meditar todos, no nada más. Esta palabra no nada más es para uno o dos, es para todos. Es una llamada de atención de parte de Dios a nuestra vida. Es un recordatorio para aquellos que queremos vivir la vida piadosa, que no se nos olvide que la obediencia es indispensable en el camino de la fe. La obediencia es indispensable. La disposición del corazón tiene que estar en cada uno de nosotros. Nuestra conducta amable, piadosa, pura, que se muestre. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Mansedumbre. Aquellas personas que tenemos carácter, decimos carácter así, pero de esos caracteres que de repente son explosivos y de mecha corte, impulsivos y caracteres, decimos, aquí de México decimos fuerte, ¿no? Ya sabemos que eso es un carácter débil, pero así decimos nosotros aquí en México. Bueno, la mansedumbre, para que lo entendamos, es como un caballo. Voy a poner el ejemplo de un caballo, esos caballos salvajes que tienen una fuerza impresionante cuando los agarran y los quieren someter, no se someten esos caballos, los montan y tumban al jinete. Son caballos salvajes. ¿Qué se tiene que hacer con esos caballos? Se tienen que domar. Y el hombre ha buscado técnicas para domarlos. Y con azúcar, y les dan un cubito de azúcar, y los van trabajando, los van domando, los amansan. El caballo sigue teniendo la fuerza, ¿no? El caballo no pierde su fuerza. Únicamente se pone la fuerza bajo control, bajo dominio del jinete, porque el jinete es el que lo va a montar. Y le ponen una rienda y por medio de la rienda controlan al caballo. La rienda le ponen el freno y entonces por medio del freno, cuando el jinete jala el freno, pues el caballo se detiene por el dolor que le está infringiendo el freno en el hocico. Pero el caballo sigue teniendo la fuerza, no perdió su fuerza. Lo único que podemos decir es que está dominado. Bueno, pues la mansedumbre es algo así. Usted sigue teniendo su carácter, usted sigue teniendo esas ganas de hacer bronca y de estar así, pero usted va a poner bajo sujeción, bajo control su carácter. Usted va a comenzar a dominar su carácter, a controlar esos impulsos, esos deseos que usted quiere echar bronca, quiere pelear, no quiere usted obedecer. Bueno, usted va a ponerse en control. Es eso de lo que nos está hablando nuestro texto, que tenemos que obedecer a Dios, que tenemos que obedecer a nuestros padres, que tenemos que obedecer a las autoridades, que tenemos que estar dispuestos a servir en la obra de Dios, dispuestos con las personas, disponibles con las personas a ayudarlas, a nuestros hermanos.
ser amables con las personas y a controlar nuestros impulsos. Eso es de lo que nos está hablando este texto. Meditemos pues en ello, porque nos conviene. Fíjense cómo dice Tito 3:8, para terminar. ¿Cómo dice Tito 3:8? Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios, ¿qué dice? Procuren ocuparse en buenas obras. Dice, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Estas cosas, estas enseñanzas son buenas, son útiles a nosotros, nos hacen bien, nos edifican, nos ayudan. Porque Dios por medio de su palabra nos muestra el camino correcto. Baste ya el tiempo pasado que anduvimos haciendo lo malo. Corrijamos nuestro camino. Caminemos por sendas derechas que el Señor ha trazado para nosotros y vivamos de una manera santa, justa y piadosa. Para que nadie tenga que decir de nosotros cosa alguna. Para que no se nos acuse como de malas personas. Para que nadie tenga que levantar su voz y decir, no, dice que es cristiano, pero mira cómo se comporta. Para que nuestro ejemplo sea conocido de todos los hombres. Dice Pablo que somos cartas leídas por todos los hombres. La gente nos ve, nos mira, nos lee. Y por eso muchas veces no quieren hacerse cristianos, porque dicen, para eso, para ser hipócrita como él, no, pues mejor me quedo así. Porque a veces hay gente que no es cristiana que tiene mejor conducta que los cristianos, ¿eh? Para vergüenza de la iglesia lo digo. Porque hay gente que tiene mejor conducta que los cristianos y se conduce mejor y no siguen a Cristo. Eso no quiere decir que por esa buena conducta se van a salvar, porque ya sabemos que el plan de salvación es por medio de creer, de depositar confianza en Cristo, en la obra que hizo Jesús en la cruz. Por medio de ello tenemos nuestra salvación. Amén. Pues que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a vivir lo aprendido el día de hoy. Que se quede grabado en nuestros corazones y que saliendo de aquí podamos meditar en esto y decir, tengo que vivir a la altura del Dios que tengo, porque tengo un Dios santo. Así que yo tengo que vivir en santidad. En toda mi manera de vivir yo tengo que vivir conforme a los estatutos de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, que tú nos permites, Señor, venir a escudriñar tu palabra y poder entender, Señor, que nos hace falta todavía mucho, pero que con tu ayuda lograremos llegar hasta el fin de esta carrera. A veces se complica la vida, Señor, a veces las circunstancias en la vida no son las mejores, pero si estamos pegados a ti, tú nos vas a ayudar porque tú eres un Dios misericordioso que no nos abandonas. Tú dijiste que estarías con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Y nosotros lo creemos, Señor. Nosotros creemos que tú estás con nosotros, que tú nos ayudas en cada situación, Señor. Quiero rogarte, Señor, que nos des entendimiento. Que a cada uno de nosotros, Señor, pongas un corazón entendido, Señor, un espíritu de paz. Pon paz, Señor, en cada uno de nosotros, para que vivamos en paz, como hijos amados tuyos.
llevando, Señor, el mensaje de paz y mostrándolo con nuestra conducta. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues que el Señor les bendiga a los que nos ven a través de YouTube. Les mandamos un abrazo y nos despedimos.